tu voudrais dire la signification. Ah putain, non, 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 non. Et tu voudrais, oui, exprimer, expliquer pourquoi ou quel est le subjonctif et le pronom tonique avant de commencer. Aura. Sí, profe. Entonces, dame un momentico. D'accord. De acuerdo. ¿Cierto? ¿Verdad? Como te decía hace rato. Sí. Bueno, el pronombre tónico me corresponde. Le pronom tonique, je comprends la dernière classe que s'utilisait pour référer, je ne sais pas comment je dis référenciar, Oui, référencier. référencier, merci. Et aussi pour euh, vous, vous, como digo, uno lo pone, On le met. vous mettez, Oui. oh d'accord, je suis désolée. Vous mettez les pronoms toniques dans la dernière part de la phrase. Je vais écrire une chose par les chats. Attends, attends. Tu voudrais premièrement exprimer le sujet actif et comme ça on va comprendre tous les sujets. Parce que par exemple, Jennifer, elle s'est déconnectée, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si elle reviendra ou non. Mais alors oui, je pense que c'est à toi d'exprimer tout ce qu'on a vu la première séance. Je veux dire, si tu peux, s'il te plaît, exprimer le sujet actif et le pronom tonique. Comme ça sera un peu plus clair. Euh, Ne t'inquiète pas si tu ne trouves pas un mot pour le dire, je suis là pour t'aider si c'est le cas. Alors, je t'écoute. D'accord, merci. Ok, oui. Je vais soit exprimer les pronoms, les sujets actifs. Oui. D'accord. Et les sujets actifs, c'est les pronoms que généralement vous utilisez pour référencer une personne, quelqu'un ou quelque chose. Et régulièrement, c'est vous mettez dans les premières parts de la phrase. C'est tout. Ok, c'est intéressant. Alors, comme ça, le sujet actif, c'est les personnes ou les personnes qui font l'action et les pronoms toniques seraient normalement les personnes qui reçoivent l'action ou qui sont affectées par l'action. Alors, très bien pour l'explication. Et maintenant, on peut passer au sujet suivant. Et il s'agit du pronom des articles possessifs, désolé. Les articles possessifs, là, on utilise très différent qu'en espagnol. En espagnol, on a tuyo, mío, de él, de ella, nuestro, nuestra, su o sus, nuestros o sus de nuevo. Mais en français, ça fonctionne très différemment. Par exemple, ça dépend si une chose est singulier euh, putain, ou féminin. Je veux dire, si une chose est masculin, alors l'article possessif est différent à si une chose est féminin. Una cosa es masculina o femenina dependiendo después de su naturaleza. Digamos que no hay nada que defina qué palabras son masculinas o femeninas, sino que simplemente las palabras
digamos que tienen ese atributo por su naturaleza. Entonces, por lo menos casa es una palabra femenina. Digamos que no tiene que estar relacionada directamente a mujer o a género, sino que simplemente son palabras que tienen esta naturaleza que puede variar en todas las lenguas. Es decir, nariz en español es masculina, lo siento, es femenina, la nariz. Y en francés es masculina, le nez. Esto no existe en inglés. Digamos que es importante hacer la aclaración. En inglés no existe ni masculino ni femenino para las palabras. Por ende, pues digamos que llega a ser un poco confuso cuando en francés una palabra es femenina y en español es lo contrario, o al revés. En francés una palabra es masculina y en español es femenina. ¿Tu vas lever la main? Dis-moi. ¿Levantaste la mano? Dime. Ah oui, como par exemple la voiture y el carro en español. Exactement, exactement. Muy bien. La voiture es el carro, pero pues en francés es femenina. Muy bien, exacto. Es precisamente ese tipo de ejemplos. Entonces, los artículos en francés se extienden un poco más que en español. Es decir, uno en español, no importa si esa cosa es masculina o si es femenina, uno dice mi casa, mi carro, mi amiga, mi amigo. Es el mismo mi, ese mi no cambia. En francés es diferente porque sí cambia. Para decir por lo menos mi nariz, que recordemos que nariz es masculina, entonces uno dice mon nez. Y para las cosas que son femeninas, por lo menos carro, como tú lo dijiste, uno dice ma voiture. Entonces esa sería la primera diferencia. En singular varía si es masculino o si es femenino. Para plural casi siempre es lo mismo. Entonces uno dice mis llaves, mis amigos, mis casas, lo que uno quiera decir. En francés ahí sí sería igual que en español. Uno dice me. Mes clés, mes voitures, mes maisons. Si la siguiente palabra empieza por vocal, se hace la liaison, que pues ya tú conoces. La liaison es cuando de pronto una palabra termina en consonante y la siguiente empieza por vocal, entonces se unen estos dos sonidos. Entonces tenemos la palabra amigos, que se dice a mí, y tenemos la palabra mis, que se dice me. Pero como ese me termina en s, al momento de juntarse con a mí, entonces no se dice me a mí para decir mis amigos, sino que se dice mes a mí. Digamos que esa es la aclaración respecto a la pronunciación. Dis-moi, dímelo. C'est nécessaire toujours la liaison. La plupart des fois, la mayoría de veces se utiliza la liaison, oui. La plupart, oui. Vean la plupart, en fait. Muy, 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 muy de seguido. Muy bien, es claro hasta el momento, digamos, los diferentes artículos posesivos que se utilizan para lo masculino y lo femenino. Oui, c'est clair. J'ai une question. Oui, dis-moi. Peut-être il y a un patron como para savoir si es féminin o masculin. Le mot, tu veux dire le mot? Ah oui. Non, il faut justement identifier si le mot est masculin ou féminin et il faut le savoir par cœur de memoria. Ok, il y a une excepción, hay una excepción. Cuando por lo menos ese objeto es femenino, pero empieza por vocal, no vamos a utilizar ma. Esto es, digamos, por razones de los franceses, como les gusta que suena su lengua, que ya es una regla. Entonces no vamos a decir, por lo menos, amiga, que se dice a mí. No vamos a decir ma a mí, sino que vamos a decir mon ami. Incluso si es una amiga, se va a utilizar mon, porque la palabra amiga empieza por vocal en francés. ¿C'est clair ça? Toujours que le mot commence avec voyeur es mon, masculin. On utilise mon, oui, exactement.
toujours. Ça, c'est toujours. Merci. D'accord. Alors, je te laisse cet exercice. Écris 10 mots où on utilise mon pour un objet masculin, des autres 10 mots qu'on utilise euh, avec ma pour des mots féminins, et à la fin, écris 5 mots qu'on utilise avec mon, mais qui sont des mots féminins. C'est clair l'activité? Et je vais parler en español. D'accord. Utilizar, o sea, hacer 10 ejemplos, 10 mots, Oui, 17 samples, oui, avec 10 mots, o oui. 5 ejemplos masculinos, 5 femeninos y, y 5 que empiecen con vocal de la palabra. No, serían 5 en el que utilices mon para una palabra masculina. No, no, 5 no, lo siento. Serían 10 en el que utilices serían 10 en el que utilices mon para una palabra masculina. Otras 10 en las que utilices más, en la que utilices ma para una palabra femenina. Y otras 5 en las que utilices mon, pero para una palabra femenina. Lo que pasa es que hay mucho ruido donde estás y no sé si me escuchaste. Je suis désolée. ¿Pero si me escuchas? ¿Tu m'entends? Sí, sí, te escucho, qué pena, lo dejé abierto, qué pena. Ok, alors, 10 palabras utilizando mon, 10 palabras masculinas, 10 palabras femeninas utilizando ma y 5 palabras femeninas en las que utilices mon porque empiezan por vocal. ¿C'est clair? C'est clair. Et pluriel, non? Pas? Non, pour l'instant, justement singulier. Merci, d'accord. Combien de minutes? 10 minutes? Ok. ¿Cuántos minutos? Je ne sais pas, tu m'as dit 10 minutes, je ne sais pas si tu préfères un peu plus, un peu moins. Ce qui te prend, lo que te tome. Bon, 5 minutes est parfait. Lo que te tome, en cuanto termines, me avisas. D'accord. Recién apenas vengo a reanudar la grabación. Muy bien, entonces la idea ahorita es que lo hagamos con tu. La idea es identificar 5 palabras que podamos utilizar ton o 5 palabras en las que podamos utilizar ta. Pero digamos que hay una variación, como lo había explicado previamente. Ton se utiliza para masculino, por lo menos una palabra masculina sería finca en francés, que se dice ferme. Ah, no, esa es femenina, lo siento. Pero chalet sí es masculino, entonces uno dice ton chalet. O digamos, ¿cómo es que se llama esto? Chaleco, se dice gilet, entonces uno dice ton gilet, porque chaleco en francés también es masculino, se dice gilet. Entonces uno dice ton gilet. Tu cuaderno se dice cahier, entonces uno diría ton cahier, porque cuaderno es masculino. Para una palabra femenina, por lo menos casa, que se dice maison, entonces uno diría ta maison. Je sais pas, impresora, se dice imprimeuse, entonces tú dirías bueno, en ese caso no, de hecho es precisamente el caso que voy a explicar. Digamos, tu carro, hay varias formas de decirla, pero entonces en este caso vamos a decir la normal, que es voiture, y voiture es femenina, entonces uno diría ta voiture, como tu carro, ta voiture. En español carro es masculino, en francés es femenina la palabra voiture. Je sais pas.
no sé, salida, por lo menos. Entonces uno diría ta sortie, tu salida. Puede ser una salida, no sé, a algún lado. Entonces las palabras masculinas utilizan to, ton, y las palabras femeninas utilizan ta para decir lo que es tuyo, por decirlo así. Pero las palabras que empiezan por vocal siempre van a tener que utilizar ton, siempre. Es decir, lastimosamente, así la palabra empiece por vocal y sea femenina, va a tener que utilizar ton. Para que no suene por lo menos amiga, se dice a mí. Para que no suene ta a mí, entonces los franceses dicen ton a mí. Así sea una mujer. Eh, Avión es una palabra femenina. Los franceses no van a decir ta avión, sino que van a decir ton avión. ¿C'est clair, Yeye? ¿Es claro, Yeye? Sí, te quería hacer una consulta, discúlpame. Oui. Yo sé que estoy bastante atrasada, se me apagó el celular, bueno, en fin. El caso es que te quería consultar. Las M's y las F's que están a los lados de los artículos son para cuando uno habla en plural. Masculino y femenino. No, son Por precisamente eso. para identificar cuáles se utilizan en masculino, que está representado por la M, y en femenino, que está Ajá. representado por la F. Ah, ya, perfecto, te entiendo. En plural está Ajá, este otro cuadro, pero está eso. aún todavía no lo vamos a tratar ese plural, todavía no. Ya, perfecto. Entonces las M es para identificar qué es cuando estoy hablando de un objeto masculino y la F para cuando estamos hablando de un objeto en femenino. No, no tiene nada que ver con la pronunciación. Parfait, exactamente. Sí, no, Ya, con la pronunciación nada, exactamente, ya, masculino y femenino. perfecto. Listo, Y pues. para Gracias. que lo tengas bien en cuenta, eso último que mencioné, puede que el objeto sea femenino, pero si empieza por vocal, tenemos que utilizar ¿qué? To- Masculino. Ton. Ton, exactamente. En todas así. Es decir, en él, ella, también se utiliza el masculino. No, en él y ella, ahorita vamos a... Sí, funciona igual. Bien, entonces, para que vayamos entendiendo el ejercicio, la idea es que todos hagamos la actividad de buscar 5 palabras en francés que sean masculinas y utilizar el artículo posesivo ton. Y buscar 5 femeninas y utilizar el artículo posesivo ta. ¿De acuerdo? Por ahora es solo eso. Ahorita pues vamos a hacer otra actividad como para entender un poco más lo de la vocal. Eh, digamos que pues sería a partir del momento buscar las 5 palabras masculinas y las 5 palabras femeninas, utilizar el artículo y hacerlo así como más o menos lo hizo aquí, bueno, así como lo hizo Aura. Entonces, 5 masculinas utilizando mon, entonces ya mon teléfono, mon televisor, mon tableau. La idea es que no utilicen estas mismas. Y 5 utilizando el artículo femenino ta. Ta chaise, ta fenêtre, ta robe. Obviamente la idea es que utilicen otras palabras diferentes a estas. Entonces, pues yo creería que 10 minutos sería un poco suficiente para hacerlo. Si no es así, pues de todas maneras se les daré más tiempo, pero por ahora busquen las palabras y empiecen a aplicar el artículo posesivo. De hecho, 10 minutos no está mucho. Un poco, sí. Va a buscarla. Qué pena, quiero preguntar, ¿hay una siguiente actividad de hacerlo con el plural? O... Eso luego lo veremos. Ah, no, no hay actividad. Sí, en este momento es lo mismo que hiciste, pero no con mon ni con ma, sino con ton y con ta. Entonces, con Ah, palabras bueno, diferentes. bueno. Dale. Que la verdad sería un poquito más fácil si estuviera español, porque No, mi celular está en francés. Entonces, busca la palabra aquí, como perro. Y aquí está la traducción en inglés, en francés abajo. Traducciones. y también Chien. femenino y masculino. Entonces aquí te dice qué palabra es masculina. Y ahí vas buscando. ¿Qué significa pour la femelle? ¿Pour la qué?
C'est ok. Pour la femelle, buena pronunciación. On dit chien. Es decir, por el femenino se dice perra. Chien. Es decir, aquí ya tenés un masculino y tenés un femenino. Buena pronunciación. ¿Usted qué es lo que me ha dicho? Simplemente funciona la palabra. No, haga la misma actividad que ellas. O sea, pongo la palabra, pero para, o sea, para buscar el significado que hablo. Pongo la palabra En español, ¿no? porque es que la puse. Acuérdate que está en el de francés. Tienes que pasar al de español. Qué pena. Yo aquí haciendo asuntos personales son grabándose. Ah, se está hablando en WhatsApp y se No. graba toda la pantalla. Sí, se graba toda la pantalla. No hay manera de grabar solo la reunión. Tendría que pausarla. Pues tiene que hacerlo. Ve. On recommence alors. Bon. Oui, je pense qu'il y a de bons exemples. Peut-être pas tous, ils sont corrects, mais l'important c'est que vous avez déjà trouvé comment ça fonctionne, comment ça marche. Digamos que ya encontraron cómo funciona, cómo es que se mueve. Entonces, con a mí ahora, très bien, muy bien. Digamos que está amigo es masculino, muy bien. Además empieza por vocal. Todas las palabras que comiencen por vocal, el artículo posesivo siempre va a ser ton. Como para que sea un poco más claro. Ton stylo, tu lapicero. Chanson, aquí está mal porque chanson es femenino. Entonces sería como. Yeye, ¿cómo sería esta? Ta, ¿Ta qué? ¿Cómo sería completo? ta chanson. Très bien, ta chanson. Les voiles, je pense que voile c'est masculin, je suis pas sûr, mais on dira que oui. Donc voile, lunettes, ok, je pense que ça on l'utilise surtout au pluriel, mais ok, ça marche. Ta mère, tu madre, perfecto. Ta sœur, tu hermana, muy bien.
Tali, no, c'est pas correct parce que li c'est masculin, Santiago. Entonces, ¿cómo sería tu cama? Teniendo en cuenta que cama en francés es masculino. Donde Ton lit, oui, exactamente. La T final no se pronuncia, ton lit. Ta bouche, muy bien, tu boca. El diseño. Está cool, Sí. está cool. ¿Este? Ta es bouteille. para ti. El vaso. Ta bouteille, bouteille serait féminin, oui, je pense que c'est correct, bouteille. Ton école, école commence par voyelle, évident. Ton amour, muy bien. Ton escalier, muy bien. Ton application, l'application, oui, c'est bien. Ton appartement et ton nom. Pour ça, c'est complètement correct. Pourquoi on dirait que c'est correct? ¿Por qué crees que es todo correcto en ese caso? Comienza con Très bien, Santiago. Oui, on est avec une autre personne. On est vous deux, es decir, somos ustedes dos en este momento activos y otro compañero que está aquí presencialmente conmigo. Muy bien, ahora vamos con las de Gigi. Tableau, c'est pas correct. Tableau, c'est masculin. Alors, Aura, ¿cómo sería esta? Ton tableau. Oui, c'est bien. Vélo, c'est mal écrit en plus et c'est masculin. Santiago, ¿cómo sería esta? Tombalo. Ton vélo, oui. Tombalo. La serviette, oui. Serviette, ça veut dire deux choses. Serviette significa tanto servilleta como toalla. Entonces, sí, c'est féminin, ta serviette, c'est bien. Tan monarque. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est un monarque. Qu'est-ce que c'est un monarque, Gigi? ¿Qué es un monarque? Moneda, no se escribió bien, monarch. Ah, ok. Ok. Monet. Ah, ok, monnaie. Oui, exactement. Es decir, en lugar de la R va la I. Mais oui, la Oui. monnaie c'est féminin. Et moto c'est aussi féminin, très bien. Ton verre, tu vaso, muy bien. Ton chaussure, je pense que chaussure c'est féminin, ¿no? Creo que chaussure es femenino y en ese caso sería ta chaussure. Josué es zapato, ¿es femenino? Y oui, en francés c'est féminin. Ok. Estas dos, Solia y Chausu. Soulier et quoi? Et chaussure, oui. Estas Ok. dos. Très bien. Es masculino. On va réviser. Ambas se après. refieren a zapato. Ok. Ton corde, oui, très bien. Ton crayon. Et ton billet c'est bien. Ton billet c'est tout à fait bien. La duda que tienes con cuál es? Era con Tonte Crayon, pero por la manera de la traducción estaba el T Crayon. Entonces no sabía si poner el T o solo ponerle el Crayon. Sí, ahí el traductor se equivocó. Ahí no va el de y el crayon sería en singular, es decir, sin la S. Solo Crayon. Oui, ton crayon. Oui. Crayon. Ok. Perfecto. Ahora, Qu'est-ce que c'est ton corde? les cordes, c'est. Je sais pas, je suis pas sûr, mais ce que je me souviens, c'est. Il y en a deux options. Les cordes d'un instrument musical et les cordes qu'on attache. Celui des chaussures. Tu as compris? Ah, oui. ¿Cuerda musical o tache es como tarea? Non, attacher, c'est amarrar. Oh, d'accord. D'accord. Ok, bon. Je pense que c'est clair. C'est si clair que j'imagine que ce n'est pas nécessaire de le faire avec avec son et ça. Je pense que vous l'avez maîtrisé déjà, l'utilisation des articles possessifs et je vous félicite pour ça. On va réviser les exemples de Santiago. Je vais les écrire ici avant.
vous allez saluer en fait, parce qu'on va se voir le tête. Il est là. Salut. D'accord. Alors, on va réviser. Salut, Santiago. Ok. Alors, c'est chien. Ton chien, c'est masculin. Ton soulier, c'est une espèce de chaussure, d'après le dictionnaire. Ça, c'est quoi, foyer? Ça, c'est une F? Une F? Le foyer, oui. Foyer, c'est basiquement la maison, el hogar. Moto, c'est pas masculin. Moto. Moto, c'est masculin, d'après le dictionnaire. El diccionario decía que era masculino. Que je pense que c'est un échec du dictionnaire, en fait. Parce que je l'ai écouté en féminin, mais dans les séries. Mais inclus en la série. Mais oui, ça peut arriver. Et ville. Et la ville, c'est aussi féminin. ¿Cuál? La ville. Ciudad. O sea, ciudad, sí. Estaba en femenina y en masculina y en femenina. Ok, mais ta ville, je ne vais pas l'afficher. Moto non plus. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est une erreur du dictionnaire. Creo que c'est une erreur du dictionnaire. Parce que ville et moto, c'est, d'après ce que je sais, féminin. Horloge. Horloge. Ok, c'est une chose que j'ai oublié de dire. Horloge, c'est féminin, mais avec le mot qui commence par H, c'est le même cas que pour le mot qui commence par voyelle. Es decir, por las palabras que comienzan por H, es el mismo caso que por las que comienzan en solo vocal. Solo que me olvidé decir eso. Entonces sería ton horloge, même si c'est un féminin. La table, les chaussures, si on parle que d'une chaussure, si solo se habla de un solo zapato, ¿okay? La chaise, la silla, tu silla. Tacité. Ok, oui, mais ville, c'est tout à fait féminin. Ça, c'est. Il faut réviser en fait. Laisse-moi un moment parce qu'on va réviser, on va voir si le dictionnaire est full ou quoi. Est faux, est fou. Regarde, ville, c'est féminin. Les motos, je pense que aussi. Féminin. Ok. Español decía Ah, mais rappelle-toi qu'en espagnol c'est différent. Es decir, en espagnol es diferente. la villa. Ah, mais en espagnol c'est féminin aussi. Bon, en tout cas. Puede ser que el error sea el traductor al momento de colocar las traducciones. Yo creo. Quizá. Muy seguramente. Te lo muestro. Dale. Ok. Bon, on continue. Je m'excuse pour la perte du temps, mais je ne pas. Bon, je pense que c'est tout à fait évident que vous l'avez maîtrisé. Es, digamos, evidente que ustedes controlan el tema hasta este punto. Es decir, ya sabemos que con él o ella decimos su, son para masculino o para palabras que empiecen por vocal o para palabras que empiecen por H muda u sa. Entonces utilizamos son para masculino y sa para femenino. Ya sabemos que son lo utilizamos cuando la siguiente palabra empieza por vocal. Sí. Para nous es notre, es decir, nuestro se traduce literalmente como notre, entonces digamos que no hay mucho esfuerzo aquí en aprender esto porque básicamente es la palabra a la que traduce, la misma que utilizamos en español, nuestro, 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 notre, notre, notre. No importa si lo que sigue es masculino o femenino, siempre va a ser notre. Lo mismo como vuestro o suyo.
pero suyo de usted, de esa persona, de ustedes. Ah, ¿sí me entiende? Ok, y finalmente su, que es por lo menos cuando hablamos de ellos o de ellas. Entonces nosotros decimos su casa, pero la de ellas, o su perro, el de ellos. En francés es diferente. En francés no utilizamos su, sino que utilizamos leur. Porque es que en español nosotros decimos su casi que siempre. Es decir, utilizamos su para algo que es de él o algo que es de ella. Utilizamos su para algo que es de ustedes. Y utilizamos su para algo que es de ellos o de ellas. En francés cambia un poco. Entonces, para él y para ella utilizamos son y ça. Para ustedes utilizamos votre, es decir, su casa, la de ustedes, votre maison. Y para ellos y ellas utilizamos leur, que es su casa o cualquier cosa, pero de ellas. Si es clara la diferencia, si es claro el hecho de que en español utilizamos mucho su, cuando digamos en español, cuando digamos que en francés hay diferentes formas de decirlo, ¿es claro eso? ¿Sí es claro? ¿Es claro para todas las personas? Leur es su o sus, ¿cierto? Ese sus lo vamos a ver ahorita, por ahora estamos solo en singular. D'accord. Quand vous parlez de o sea, como la diferencia entre el español y el francés es que en francés casi no se usa. En español se utiliza mucho su. Se utiliza su para decir, como artículo posesivo de ella o de él. Se utiliza su como artículo posesivo de ustedes y se utiliza su como artículo posesivo de ellos. Es decir, si yo voy a decir la casa de él, yo digo su casa. Si yo voy a decir la casa de ustedes, yo digo su casa. Y si yo voy a decir la casa de ellas o de ellos, yo digo su casa. Siempre su. En francés no ocurre lo mismo. En francés es para ella o ellos, para ella o él, digo son usa. Que digamos, ustedes ya digamos controlan esto de mon, ma, tonta, sonsa. Estamos todos, digamos, en eso, es decir, consideramos que ya entendimos lo de mon, ma, tonta, sonsa, cuándo se utiliza son y cuándo se utiliza sa. C'est clair. Sí, Buenas claro. noches. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? En que estamos claros en eso. C'est clair. Buenas noches. Muy bien. Ahora, ya tienen, bueno, denme un momento que pues, va a ser un poco complejo continuar la clase, entonces voy a decirles que me den 2-3 minutos para ver si es posible. Si no, yo les estaré diciendo, denme 1 o 2 minutos, por favor. Hoy no se grabó la clase. Sí, sí, claro, ahí está grabándose. Ok, bon, je m'excuse, mais il faut finir quand même, alors je vais continuer le cours. J'étais en train de vous dire que estaba diciéndoles, pues digamos que su en español es muy diferente en francés, ¿no? Lo de mon, ma, tonta, sonsa, todos nos sentimos ya melos en eso, ¿cierto? Melos en eso. Ok, ¿qué opinan ustedes? C'est clair. ¿C'est clair? ¿Yeye, c'est clair? Oui. Muy bien, exacto. Ahora, notre traduce nuestro. Entonces puede que lo que sea sea masculino, femenino, puede ser casa, puede ser perro, puede ser árbol, puede ser choza, puede ser lo que sea, va a ser siempre notre. Entonces ahí no tiene pérdida. Es básicamente lo mismo que en español. Votre es cuando hablamos cuando decimos su, pero cuando ese objeto pertenece a ustedes. ¿Sí? Ahí en ese caso es votre. Tampoco tiene pérdida. Como el vuestro del castellano. Exactamente, es como el vuestro del español castellano de España. Entonces podemos asociarlo inmediatamente a eso. Y leur es cuando hablamos de que esa pertenencia hace parte de ellos o de ellas.
Entonces yo por lo menos si voy a decir la casa de ellas, digo leur maison. ¿De acuerdo? Entonces leur voiture. La casa o el carro de quiénes? ¿De quiénes? Si yo digo leur voiture, es la casa o el carro de quiénes. ¿De De ellos o ellos. de ellas? Perfecto, muy bien. Eso, aquí ya en singular estamos melos. ¿De acuerdo? Melos y es lo más difícil. Sobre todo esta parte de mon, ma, tonta y son, sa. Esa es la parte más complicada, pero ya estamos melos. Notre, votre y leur también. Digamos que pues obviamente no han habido ejemplos, pero digamos que se puede asociar y esto digamos vamos a trabajarlo sobre todo en la práctica. Ahora vamos con el plural. El plural es mucho más sencillo aún. Porque por lo menos me traduce inmediatamente mis. Entonces yo puedo hablar de mis casas, mis carros, puede ser masculino o femenino, lo que sea, siempre se va a utilizar el mismo para el plural, me. ¿Cuándo se pronuncia la S? Cuando la siguiente palabra empieza por vocal. Entonces digo mis amigos, digo mes a mí. Pero por lo menos perro, que se dice chien, si yo digo perros, se dice chien, entonces yo no digo mes chien, sino que yo digo me chien. En ese caso ya no se pronuncia la S final como es normal en el francés. En el francés casi no se pronuncia la S final. Para tus, lo mismo. Si la palabra fuera perros, ¿cómo dirías tus perros? De chien. Te chien, muy bien. De chien. Muy bien. Si la palabra fuera perras, yeye, ¿cómo diría tus perras? Perra se dice chien. De 100. Très bien. Aura, ¿cómo sería si la palabra fuera amiga? Amigas. Tes amis? Tes amis, très bien. ¿Por qué amiga? Amiga se empieza por A. Ahí sí suena la S. C. Ahora vamos con C de artículo posesivo que significaría en este caso sus. Sí. Entonces hablamos de casas. Casas se dice maison. Es femenino. ¿Cómo se diría? Se maison. C'est maison, très bien. ¿Cómo se diría carros? Yeye. ¿Cómo se dice en francés, carro? Voiture. C'est voiture. No, recuerda la pronunciación de la S. Solamente es cuando la siguiente palabra empieza por vocal. Entonces sería C'est voiture. perfecto. Ahora vamos con nuestros. Espera, discúlpame ahí la S también saldría cuando empieza por vocal o por H o solamente por vocal. Sí, también, por H también. Digamos que es algo que me falta, digamos, especificar. Cuando es por vocal o por H, se pronuncia esa S. Ok, perfecto. Muy buena pregunta. Ahora vamos con nuestros. ¿Nuestros se pronuncia no o se pronuncia nos? Aura, ¿en qué caso se pronunciaría nos? Nuestro? Sí, nuestros. ¿Con qué ejemplo? Qué pena. No, solo te pregunto, ¿cuándo crees que se pronuncia nos y no no? Nos cuando la siguiente palabra empieza por vocal y no cuando empieza por consonante. Epa, perfecto. Entonces digamos celular, se dice portable. Entonces digo nuestros celulares, yo digo no portable. Digamos grapadora, agrafeuse. Entonces, nuestras grapadoras sería, Santiago, No grafé. nos agrafeuse. ¿Cómo? Nos agrafeuse. Agrafeuse es la palabra agrafeuse. Entonces, ¿cómo serían nuestras? No se grafé. Nos agrafeuse. Ok, muy bien. Con vos, que sería vuestros, por decirlo así. Como para que nos quede, digamos, más fácil identificarlo. Lo mismo que con no, que con se, que con te y que con me. Si la siguiente palabra empieza por vocal o H muda, se pronuncia vos, como por lo menos vos a mí, vos attitudes, vos enfants, ¿sí? Vuestros amigos, vuestras actitudes, vuestros niños o vuestros hijos. Y cuando la palabra que sigue no empieza por H o por vocal, se pronuncia vo.
vos de filles, vos garçons, ouais, je sais pas, je sais pas, les mots souli, je ne sais pas pourquoi, a veces las palabras se olvidan cuando uno está dando los ejemplos, pero lo importante es que ya lo tenemos todo claro. Ahora tenemos leur, que suena igual que el otro leur. Solo que, al igual que las otras, si la siguiente palabra empieza por vocal, entonces esa S que no se pronuncia así va a sonar. Entonces yo digo leur voiture para decir sus carros, es decir, los carros de ellas o de ellos, pero le digo leurs enfants para decir sus hijos, que son los hijos de ellas o de ellos. Entonces, ¿cómo podría yo diferenciar cuando digo su hijo, cuando digo el hijo de ellos o de ellas, a cuando digo sus hijos, el hijo de ella o de ellos? Santiago, no sé si de pronto quieras pensar al respecto. Yo digo su hijo, es decir, el hijo de ella o de ellos, o sus hijos, el hijo de ella o de ellos. ¿La pronunciación sería igual o diferente? La misma. ¿La misma? No ¿Consideras? sé que comience con A o con vocal Y o H. hijo se dice enfant. Entonces cambio. Es decir, para una sería Lex. leur. Y la palabra enfant. Lex enfant. Leur enfant. Entonces ahí también la R haría liaison, es decir, de ser de una palabra se junta a la otra. Entonces uno no dice leur enfant, sino leur enfant. Leur enfant. Y con la otra, que sería, que termina en S, entonces ya sería leurs enfants. Leurs enfants. ¿Sí me hago entender? Sí. De todas maneras voy a escribirlo para que quede claro, para que quede en físico. Entonces, leurs enfants. Leurs enfants. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que encuentras en esas dos palabras, Yeye? En una estás pronunciando la S porque empieza con vocal. Sí, muy bien. ¿Y en la primera? En la primera estás hablando leurs enfants, de Es decir, cuando digo leurs enfants, ¿este niño de quién es hijo? ¿Mío? ¿Tuyo? ¿De quién es ese hijo? ¿Ahora? suyo, tuyo, ¿Suyo? No, mío no es, ni tampoco tuyo. suyos, de ellos. De ellos, eso. Este es el Ajá. hijo, como es uno solo, entonces este es el hijo de ellos. Ajá. Y cuando digo leurs enfants, ¿estos son los hijos de quién? De Vuestros. De ellos también. De ellos también, de ellos o de ellas también. ¿Cuál es la diferencia y por qué se agrega esta S en el segundo ejemplo? Porque estamos hablando de que son varios niños. Esa es la diferencia. Y aquí como es un solo niño, entonces es leurs enfants. Sin embargo, a veces que está en plural también se agrega la S, ¿no? En este último caso. ¿Cuál? ¿En cuál caso? O sea, con le, a veces también se agrega la S para una palabra si no esté en... No, aquí no se agrega la S, sino que la R suena tanto en una palabra como en la otra. Entonces uno dice leurs enfants, sino leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants. en singular. En singular, sí. Ahí no se agrega la S. Y en plural cuando comienza sin vocal o H. Ahí sí esta S se juntaría con la vocal de la siguiente palabra. Así no esté con vocal o H. No, si la siguiente palabra empieza por consonante, entonces no se junta el sonido. Esa S no suena. Es decir, este ejemplo. Les maisons. Lo siento, sería les maisons, porque estamos hablando de varias. Sus casas. Y aquí sería les maisons, es decir, suena igual, suena idéntico. Ya sería el contexto el que nos explica si está hablando de una casa o de varias. ¿Me hago entender, muchachos y muchachas? Sí. Estas dos palabras suenan idéntico. ¿Sí es claro por qué estas dos palabras suenan idéntico? Sí, oui. De acuerdo. Porque es una y porque son varias. Eso es prácticamente lo que estás queriendo, ¿cierto?
cuando se habla de un objeto o de una cosa o cuando se habla de varias cosas. Sí, Ahí sí. está el cambio de la S o que no vaya la S. Epa, eso es perfecto. Pero allá entrando un poco el tema de la pronunciación, ¿por qué estas dos suenan igual? Porque empiezan por consonante, o sea, mesón, mesón. Sí, es decir, por eso no suena la última S. Eso es muy cierto. Y esta última S tampoco suena porque la S al final no suena. Esa es básicamente la respuesta más simple. La S al final no suena a no ser que la siguiente palabra empiece por vocal. En todos los casos. En la gran mayoría de casos. ¿Ok? ¿Estamos todos melos con eso? ¿O no? Sí, Muy bien. Entonces, digamos, volvemos a retocar todos los temas como para que se dé la conclusión. Los artículos posesivos en francés funcionan muy diferentes a los artículos posesivos en español. En español tenemos la figura de mi, que no distingue si la palabra que sigue es masculina o femenina. En español eso no nos importa. A los franceses sí les importa. Si la palabra que sigue es femenina, va a empezar con ma. Si la palabra que sigue es masculina, va a empezar por mon. Pero si la palabra que sigue, no importa si es masculina o femenina, empieza por vocal o por H muda, va a sonar, va a ser siempre mon. Lo mismo ocurre con ton y con ta, lo mismo ocurre con son y con sa, que son los artículos posesivos para la primera persona, la segunda persona y la tercera persona del singular. Es decir, yo, tú y él y ella. En el plural está la figura de me, te y se, que digamos sería me, reemplazaría mis, pero digamos que el sonido varía si la palabra que sigue empieza por vocal o no. Si no empieza por vocal, entonces decimos Me. y si empieza por vocal decimos mes. Si la palabra que sigue empieza por vocal, entonces decíamos Mes. en la siguiente palabra, en la plural de la Des. tes. Y si no empieza por vocal, entonces diríamos te. En el tercer caso, en la primera persona, en la tercera persona del singular, que es ella y él, entonces iríamos con se. A no ser que la siguiente palabra empiece por vocal. Entonces diríamos, ¿cómo diríamos de ye? ses. Muy bien. En el caso de ya, nu, vu y él, es decir, estos tres que son del plural, primera persona al plural, segunda persona al plural y tercera persona al plural, es mucho más sencillo aún. Tenemos notre para algo que es nuestro, es decir, una sola cosa que es nuestra y decimos notre. Y para algo que son varias cosas pero que son nuestras, entonces decimos no o decimos nos. ¿En qué caso, Santiago? Cuando comienza en H muda o en vocal. Muy bien. Tenemos votre, que es cuando una cosa es vuestra, por decirlo así, Tuya, suya, tuya. suya, porque sería de ustedes. Esa cosa es de ustedes, es suya. Pero digamos votre, vuestra, que digamos es un ejemplo más transparente y queda más fácil asociarlo. Entonces votre, cuando una sola cosa es de ellos, bueno, de ustedes, realmente vuestra. Y decimos vos cuando es una sola cuando son varias cosas que son de ustedes, que empieza por vocal. Si no empieza por vocal o H muda, en lugar de decir vos, decimos ¿cómo, Aura? Están las dos opciones, está vos a mí o vos, si vamos a decir sus carros. Aura, Oui. vamos a decir vos a fan o vos a mí, pero si la palabra que sigue empieza por consonante, ¿cómo diríamos? Con consonante sería no o bo. Vo, exacto, estamos en votre, vo, estamos en vo. Entonces sería vo, exacto. Digamos vos voiture, vos maison. Maison, casas, voiture, carros. Para ellas o ellos tenemos leur. Es decir, cuando una sola cosa pertenece a ellas o ellos, decimos leur.
siempre vamos a decir leur. Cuando varias cosas pertenecen a ellas o ellos, decimos leur también, a no ser que, Comienza en H muda o vocal. en ese caso diríamos que yeye, por lo menos con la palabra enfant. Leurs enfants. Très bien, c'est parfait. Listo. Chicas y chicos, este tema está concluido. Perfecto. Les agradezco su asistencia, su participación, su motivación, sus ganas de aprender, que también, digamos, me motivan a mí a enseñar. Y pues sería todo por hoy. Gracias por su tiempo. Nos vemos no el siguiente fin de semana, porque el siguiente fin de semana tengo una asamblea juvenil, entonces ya sería dentro de 15 días, esperando no tener yo ningún compromiso ese sábado. ¿De acuerdo? Muchas gracias por querernos enseñar. Con muchísimo gusto, que esté muy bien. Merci pour tout. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir, Jennifer. Au revoir, prof. Au revoir, Santiago. Au revoir. Au revoir, Aura. Muy bien. Adiós. Hasta, exacto. Muy bien.